Jóvenes, muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les habla el doctor Henry Caipiro Soto. Soy ginecobstetra del Hospital Nacional Hipólito Unanue, coordinador del área de ginecobstetricia en Villamedic, y vamos a hacer un banqueo selectivo de un cierto grupo de preguntas que, bueno, nos van a abrir el panorama acerca de la ginecobstetricia y espero que sea de mucha utilidad para ustedes en sus repasos, en su entendimiento, comprensión de lo que es la ginecología obstetricia. Bien, arrancamos entonces. Por cierto, si hubiera inquietudes, preguntas al respecto en el desarrollo de estas preguntas, en el banqueo, por favor háganlo saber a través del chat. Aquí estoy dejando, estoy haciendo visible el chat para poder ver sus preguntas conforme se va desarrollando este banqueo. Muy bien. Dicho esto, nos vamos de lleno a última pregunta. ¿Se escucha bien el audio? ¿Está muy bien la señal de audio? De repente para modular la voz, subir el volumen. ¿Estamos bien? Excelente, gracias, muchas gracias. Bien, empezamos con la primera pregunta entonces. Mujer, carambolas, se nos fue en automático, estamos estilados. Mujer de 35 semanas de gestación, 35 semanas de gestación con diagnóstico de estenosis mitral. Una gestante en el tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Y tiene una patología cardíaca de entrada, estenosis mitral, que se agrava en el embarazo y fallece luego de la cesárea. Constituye un caso de, bueno, sacándole jugo a esta pregunta, hay un grupo de enfermedades que pueden preexistir al embarazo o debutar en el embarazo, pero no necesariamente la condicionan. No necesariamente el embarazo, mejor dicho, condiciona estas patologías. Tenemos patología de tipo respiratoria, por ejemplo, una gestante puede tener asma de su niñez. Una gestante puede tener algún trastorno así no es cardíaco, puede ser de repente la secuela de una endocarditis bacteriana que le ha dejado una afección valvular en el corazón, y eso lo puede tener desde niña, o puede ser alguna patología que debuta en el embarazo. Por ejemplo, hay un grupo de enfermedades autoinmunes, las enfermedades autoinmunes como el lupus, el eritematoso sistémico, que curiosamente son más frecuentes en las mujeres embarazadas. ¿Por qué? No es que el embarazo la propicie, sino que la aparición del lupus eritematoso de LES es más frecuente en la mujer, más o menos la proporción es de 9-1, mujer-varón, es más frecuente en las mujeres, y el otro es que debuta generalmente en la segunda, tercera década de vida, justo en el momento en el cual la gran mayoría va a embarazarse. Entonces, es una patología que debuta en el embarazo o preexiste el embarazo. Bien, entonces, esto para tener en cuenta las diversas patologías que pueden haber. Hay otras patologías que sí son exclusivas del embarazo, como son las patologías obstétricas. Entonces, esto es para ponernos en el contexto, ¿no? De que hay un grupo de patologías intercurrentes, así le decimos nosotros, patologías intercurrentes, aquellas que preexisten o que se agregan al embarazo, pero el embarazo de por sí no las condiciona. Y otro grupo de patologías, de seguro que las que más vemos, son las patologías obstétricas, ¿no? Las patologías obstétricas. Estas sí son exclusivas del embarazo. No hay condición fuera del embarazo para que no aparezca. Me explico. Por ejemplo, una placenta previa, una preeclampsia son exclusivas de embarazo. ¿Y por qué les digo esto? Es para ponernos una vez más en contexto de que aquellas patologías que pueden tener este éxito letal y llevar a la muerte, cuando son patologías propias del embarazo, a estas se les habla pues que están en relación a lo que es la muerte materna directa. Muerte materna directa. Muerte materna directa. Entonces, esto en relación a las patologías que son propias y exclusivas del embarazo. Y la otra es las patologías intercurrentes, ¿no? Aquellas que persisten o se agregan, ahí están, a este grupo de patologías son las que vayan a llevar a las muertes maternas indirectas. Indirectas. Entonces, esto, para aterrizar la idea,
para aterrizar la pregunta, la respuesta a la pregunta. Muerte materna indirecta. Otra forma de también de enfocar esto es, se entiende como muerte materna directa por aquellas muertes que acontecen por una patología que es exclusiva del embarazo y que en su desarrollo se descompensa por el propio hecho de la enfermedad que puede ser grave o de repente por un mal manejo o el manejo de la enfermedad. Y muerte materna indirecta, aquellas que no necesariamente son exclusivas del embarazo, sino que pueden ser intercurrentes, preexisten o se agregan, ¿no? En este caso, esta pregunta, claramente la alusión es de una cardiopatía, la estenosis mitral. Y por cierto, las cardiopatías en el embarazo son en un grupo, junto con las infecciones urinarias, de las patologías intercurrentes más frecuentes. Las patologías cardíacas pueden encerrar un riesgo notable y ser causa de muerte materna, encierran un riesgo notable de tal manera que algunas incluso contraindican el embarazo. Por ejemplo, ¿no? Aquellas patologías que caen en el saco de hipertensión pulmonar son patologías altamente fatales, ¿no? Con una tasa de mortalidad por encima del 35-50%. Bien, ya para ponernos en contextos, esto es entonces una muerte materna, ya lo he mencionado, muy bien, indirecta la clave. Me hace la pregunta, ¿en qué etapa se le dice muerte materna, doctor? Se habla de muerte materna, la definición epidemiológica de muerte materna es de aquella muerte que ocurre en una mujer en cualquier momento del embarazo, desde que concibe, entiéndase 8, 9, 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas, 38 semanas, e inclusive hasta 42 días postparto, hasta 42 días postparto. Entonces, esa es la definición, la muerte que acontece en cualquier mujer que ha estado embarazada, que en cualquier momento del embarazo y en el puerperio en los 42 días posteriores al parto. ¿Sí? Eso es muerte materna. Y hay dos definiciones estadísticas o dos definiciones que son marcadores, ¿no? De cómo es la tasa de muerte materna y el riesgo de muerte materna. De eso podemos discutir bastante, pero nos centramos en esta preguntita porque de este tipo son las que más han venido. Bien, la segunda pregunta, ¿cuál es la segunda causa de muerte materna en el Perú? Esto fue planteado en el 2015 y más o menos la tónica ha sido así, semejante hasta el 2019. Claro. La segunda causa de muerte materna. La segunda causa. Muy bien. Bueno, hasta antes del 2019, si revisamos los reportes del CDC peruano de epidemiología, el CDC pues es la institución epidemiológica de nuestro país del MINSA, dependiente del MINSA, y que saca sus boletines cada mes, el acúmulo de cada semana epidemiológica. Y bueno, ahí saca al final del año, más o menos en la segunda semana de febrero, ya está sacando el reporte anual, el consolidado, ¿no? De cuáles han sido las causas de muerte materna, de muerte materna infantil. Saca bastante información útil. Y hasta el 2019 la primera causa de muerte materna era las hemorragias. Y de lejos el ranking era, ¿sí? De lejos era las hemorragias postparto. Y en el segundo grupo estaban los trastornos hipertensivos del embarazo. Muy bien, pero a partir del 2020 las cosas se han polarizado bastante, ¿no? En el 2020, bueno, les hablo ya, se va a repetir la misma proporción para el 2021, por cierto. La primera causa de muerte materna son los trastornos hipertensivos, salió en el reporte de la semana epidemiológica. El segundo es las hemorragias. Y tercera, esta enfermedad que no lo pensamos, COVID, con casi 15% de mortalidad. Bien, entonces ponemos en el contexto del momento, en el contexto de la época que se hizo esta pregunta, claramente la respuesta es la clave C, preeclampsia, trastornos hipertensivos. Pero para ser más específico, no es tanto en sí por preeclampsia, sino por su complicación, que es el síndrome GERD. Más mueren por síndrome GERD. Muy bien, vamos al siguiente bloque. Bien, las preguntas de hemorragias. Aquí vamos al siguiente.
En la etiología del aborto espontáneo, el factor responsable de más del 60% de los casos, y bueno, el último Williams ya le pone una cifra de 70-80%. Revisamos otras publicaciones como el Bajo Arenas, 80%. Claro, muy bien, por supuesto, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, mayoritariamente. Y eso para que no te olvides, ¿ah? Son de causa ovulares. Son de causa ovulares. Si el aborto espontáneo, vamos a ponerlo así, el aborto espontáneo, se dice que el aborto espontáneo es la forma de aborto más frecuente en la población. De hecho, le dan cifras de más del 70% de los abortos espontáneos. Vamos a ponerlo acá. Porque esto del aborto espontáneo lo han publicado, han hecho bastantes preguntas en el pasado. Más del 70% de los abortos espontáneos ocurren en gestaciones menores a 12 semanas. Es un hecho estadístico casi invariable en el mundo entero. Y otra cosa más, de los abortos espontáneos, más del 60-80% son por cromosomopatías, en todo caso, de causas ovulares. El término ovular hace alusión a un mal desarrollo estructural del huevo fecundado. Si no es así, si una forma más, de repente más clara sería como blastocisto. Y ahí tiene que ver para esas alteraciones estructurales cromosomopatías. De lesiones, disyunciones, trisomías, monosomías, entran en ese saco. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, dice, paciente de 16 años de edad, con gestación de 9 semanas, un adolescente, 9 semanas, primer trimestre, refiere pérdida de líquido claro con olor a lejía y sangrado que mancha la ropa interior. Punto. Hasta aquí podemos pensar, menor de 20, gestante menor de 22 semanas. Por cierto, aborto, para considerar aborto, es la interrupción del embarazo espontánea o provocadamente, antes de o menor a 22 semanas o cuando éste pesa menos de 500 gramos. Menos. Porque cuando es mayor de 22 semanas o mayor o igual a 500 gramos, eso ya no es aborto. Cuando la gestación es mayor o igual a 22 semanas o mayor o igual a 500 gramos, ya no es aborto. Y le digo eso para efectos incluso médicos legales. Si tiene 22 semanas cumpliditos, ya no es aborto por definición. Dice claramente menor a 22 semanas, menor a 500 gramos, eso sería aborto. Bien, entonces aquí te dice que hay sangrado, y no nos da más detalles del cuello uterino, sangrado. Si fuera por sangrado ya podríamos decir, oye, esto no será una amenaza, o será aborto, amenaza aborto, una hemorragia en la primera mitad del embarazo, ¿no? Una hemorragia en la primera mitad del embarazo. Y ahí hay 3 constelaciones que siempre van a preguntar. Aborto, ectópico y enfermedad trofolástica gestacional mayoritariamente de la mola. Es lo que más preguntan. Entonces te dicen pérdida de líquido. Oye, pero pérdida de líquido, eso no tiene que ver con un aborto inevitable. Ya me están dando ahí la duda. Sí, pues pérdida de líquido, con olor de lejía. Mira, te están dando el dato incluso con olor de lejía, o como para que no lo dudes. Sin embargo, las cosas cambian en lo siguiente, la coma. Hago un alto. Al examen con espéculo se evidencia, el examen no canal vaginal, el orificio cervical interno abierto. Ya cambió todo. Ya cambió. Con sangrado. Ya cambió. Y coágulos abundantes. Correcto, profe, pero también en el aborto inevitable puede haber sangrado. Sí, pero sangrado y coágulos abundantes. Ya te replanteé las cosas. Y mira, cervix dilatado 2 centímetros. El diagnóstico más probable sería, entonces, te cambiamos el replanteamiento. Muchos se han lanzado a la clave B. Y ya te cambié. Es un aborto incompleto. Por eso tienes que meditar. Hay preguntas que te ponen así, párrafos largos, y tienes que hacer ilación a lo que te están dando, a la información que te están dando. No está de más. No es información confusora, no es información que confunde o de relleno.
al decirte que tiene un orificio abierto, dilatado 2 centímetros, con sangrado y coágulos abundantes, ya te cambió la figura. Entonces, eso no puede ser ya tanto inevitable. Ya podrá, potencialmente en esos coágulos, potencialmente ya puede haber expulsado, ya no es amenaza, vamos acá, ya no es, se descarta la amenaza, porque esto es con orificio cerrado, se descarta el aborto inminente porque se habla de bolsas íntegras. El aborto retenido es una definición ecográfica, se descarta y tienes estas dos opciones. Tienes estas dos opciones. Tienes estas dos opciones. Generalmente el aborto inevitable, generalmente, para contestar la pregunta que me lanza Edgar, generalmente el aborto inevitable, generalmente hay pérdida de líquido y el sangrado, sí, hay sangrado orificio abierto, pero el sangrado es generalmente escaso o de baja proporción. Mientras que en el aborto incompleto vas a ver un sangrado más abundante, de hecho, más vienen a la emergencia por aborto incompleto, y claro, una ecografía y de seguro vas a evidenciar parte o fragmento de saco gestacional o del embrión. Por favor, no hablamos de término trabajo de parto. Claro, ahí alguien me puede objetar, pero profe, no le han puesto dinámico uterina, no habla de contracciones. ¿Y qué? ¿Se va a dilatar de la nada? Incompetencia cervical. ¿Y qué? ¿Va a estar consagrado? Incompetencia cervical, consagrado y dilatación. ¿Qué es eso? Entonces también ten mucho que analizar, no te lances hacia la piscina. No te... Muy bien, vamos al siguiente bloque. De repente alguna duda, estoy viendo ahí su pregunta de rato a rato. Bien, vamos al siguiente bloque. Paciente de 23 años de edad, joven, edad fértil, con gestación de 15 semanas. Presenta sangrado vaginal escaso. Sangrado vaginal escaso. Sangrado vaginal escaso. Menos de 22 semanas. Hasta este punto podemos ir aborto o amenaza de aborto. ¿O qué me estarán queriendo preguntar? Es tópico por ahí. Dice, cervix blando, cerrado. Ajá. Cervix blando, pero está cerrado. Cerrado. ¿Cuál es su diagnóstico? Muy bien. Y viendo las preguntas del chat, a ver, ahí una preguntita que me hacen en el chat. Vamos a ver. La diferencia entre el aborto inevitable y inminente es la naturaleza de las bolsas, de las bolsas amnióticas. Si están rotas, es inevitable. Si está íntegra y protruye, se siente, se palpa el globito, es un inminente. Bien, entonces, yendo a la pregunta que estaba ya en este bloque, esto es amenaza. No hay vuelta que dar. Amenaza. Esto es una amenaza de aborto, jóvenes. Una amenaza. Claro, no te olvides, ¿ah? La definición de aborto, una vez más, aborto, cuando se interrumpe la gestación menor a 22 semanas, no menor igual, menor, o pesa menos de 500 gramos, y para efectos prácticos puede ser espontáneo, que es lo más frecuente, o provocado. Generalmente, un aborto va a haber sangrado vaginal y dolor cólico hipogástrico. Generalmente, ¿sí? Generalmente. Generalmente un grupito también puede haber cambios cervicales como dilatación, estar entreabierto o abierto. ¿Sí? Y esas son ya el plus que le vamos agregando, ¿sí? Y sobre eso puede haber algunas variaciones, ¿no? Ecográficas o clínicas. Amenaza de aborto. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el signo principal para el diagnóstico de amenaza de aborto? Entonces, en función a la pregunta, mire cómo han venido preguntas, han venido mucho de este tema en el tiempo. ¿Cuál es el signo principal para el diagnóstico de amenaza de aborto? No podría haber amenaza de aborto si es una gestación menor a 22 semanas y no tengo 2 sangrados. Muy bien. ¿Por qué? Porque si protruye las membranas ovulares, alerta. Si protruye las membranas ovulares, ¿eso qué puede significar? Una incompetencia cervical. ¿Y qué más podría significar? Un aborto inminente. ¿Sí?
La dilatación cervical descarta, eso ya no sería aborto. Perdón, eso ya no sería amenaza. La pérdida de líquido amniótico, no, eso lo veríamos de un aborto inevitable. ¿Sí? El sangrado vaginal. Muy bien, sangrado vaginal. Siguiente pregunta. La expulsión parcial, esto ya por definición pregunta porque se contesta en su definición misma. La expulsión parcial de restos tubulares del útero se denomina, muy bien. El término de aborto en curso hace alusión a aquel embarazo que se está expulsando y que el producto de la concepción ocupa el cérvix, está asomando, está protruyendo, está descendido. Esa es la definición de aborto en curso. Aquel embarazo que se está, aquel embarazo que se está expulsando y que está ocupando el cérvix. Pero todavía no sale por fuera, porque si saliera ya sería un aborto incompleto, pues. El aborto retenido es una definición ecográfica. No hay una definición clínica compatible, es una definición ecográfica. Aquella gestación en la cual nosotros por ecografía vemos que esta ya dejó de tener latido, ya se inviabilizó. Casi siempre los abortos retenidos vienen así, el diagnóstico es inusual, no lo pensaban. Doctor, tengo algo de sangrado marrón, rojo oscuro, un poquito de dolor, ¿qué será? No, es una ecografía. Y se entera que tenía un aborto incompleto. Casi siempre es la historia del aborto incompleto. Se enteran a través de una ecografía. El incompleto, cuando se ha producido expulsión parcial de producto de la concepción, el frustro es también otra definición ecográfica, es por definición ecográfica, y se nos tiene 3 semanas, ¿no?, de haberse producido. La verdad es que los términos de aborto retenido, diferido, frustro, huevo y otras definiciones más como han enrollado, todas esas que es una nueva definición llamada, denominada, gestación fallida. Sí, porque nos han metido ahí dudas, a veces algunas preguntas prehistóricas. Yo le digo preguntas prehistóricas, esas que datan del 2010 para atrás, ¿no? A veces les preguntan cosas que ya pues no tienen aplicabilidad y solo generan confusión. Los términos como aborto, frustro, aborto retenido, aborto diferido, huevo güero, todo eso entra en lo que es gestación fallida. Gestación fallida. Y la verdad, yo ya no te mates estudiando pues la definición específica porque vas a encontrar muchas diferencias entre uno y otro. A los que les gusten estos términos son a las publicaciones españolas. Y en el William lo van a encontrar eso de diferido, retenido. Y en el William lo van a encontrar porque ellos, los americanos, han matado toda esa clasificación, esa taxonomía como gestación fallida y punto. Acá me faltó poner aquí gestación anembronada. Pero cuando uno revisa publicaciones españolas como el MIR, el CTO, los libros de este libro español muy citado que es el de González Merlo y de otras publicaciones más, a ellos les gustan esas definiciones, retenido, frustro diferido, y les encuentran diferencias particulares, ¿no? Pero no es funcional, todos entran a lo que es gestación fallida. Por si acaso, para que no estén ahí martirizándose que dónde saco esto, un profesor me ha dicho, me complicó la figura. Siguiente, gestante de 30 semanas que mientras dormía presenta sangrado vaginal de aproximadamente 30 mililitros. Ojo, 30 semanas. Esto tiene que ver con hemorragias y a las 30 semanas, después de las 22 semanas. Esto claramente es una hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Cuando te hagan preguntas de hemorragia segunda mitad del embarazo, tienes que saber lo siguiente. La primerita en incidencia, prevalencia en el mundo entero, en nuestro medio, es muy bien placenta previa. La segunda es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Es el nombre completo. DNP, pero debe ser más mejor, DPP-NI. Y la tercera
y la tercera es la ruptura uterina. Estas son las tres patologías más exploradas, más evaluadas, y de lejos la primera y la segunda, placenta previa y DBP, son las que más han venido año tras año. Algunas veces más DBP, otras más placenta previa. Por cierto, hay diferencias si hablamos de incidencia-prevalencia, ¿no? Esto es por incidencia, cuál es más frecuente, por prevalencia, cuál es más frecuente, pero cuando hablamos de muerte materna, la primerita es DPP. De estas es la que más mata es DPP, segundo es la placenta previa, pero profe, la ruptura uterina es fatal, sí es fatal, pero en términos estadísticos es menor proporción que las otras dos anteriores. Muy bien, y ocurre que la placenta previa, sacándole jugo a esta pregunta, ocurre que la placenta previa frecuentemente es más frecuente que debute al final del segundo trimestre. Eso es a la semana 28, 30, 31 semanas debuta este cuadro. ¿Por qué? Porque a esa edad gestacional comienzan a aparecer las contracciones preparatorias de Braxton-Hicks. Casi siempre las placentas previas debutan así, ¿no? Con sangrado rojo rutilante, sobre todo a las 30 semanas si la paciente estaba pues durmiendo. Entonces ya en el contexto del desarrollo de esta pregunta y con el correlato clínico, ya podemos orientar que esta es una placenta previa, ¿no? ¿Sí? De entradita nomás. Y ese es el rango distintivo, ¿ah? Que es una enfermedad donde el sangrado vaginal es rojo rutilante y generalmente es asintomático. Digo generalmente porque en nuestros medios, a ver, los chicos que han rotado conmigo en un momento en el hospital, hay muchos casos de placenta previa que debutaron porque tenían, no porque han tenido relaciones sexuales o porque han caminado, no, porque curiosamente se agregó pues una infección urinaria, ¿sí? Una ITU o una vaginitis y hizo evidente la placenta previa. Esta pregunta entonces, por definición, es una placenta previa. Claro, el producto se puede ver afectado en la placenta previa. En la medida que la placenta previa sea muy episódica, puede llevarle anemia a la gestante y también de alguna manera afectar en ese componente, si no es sanguíneo, nutricional al feto. Y claro, en la medida que la placenta previa no sea tratable, puede condicionar que interrumpamos la gestación y casi siempre eso se hace de forma prematura. ¿Cuántas veces se interrumpen gestaciones de placenta previa a la semana 33, 32, 34 por un sangrado que no se contiene, un sangrado copioso? ¿Y eso qué significa? La placenta previa directamente no, pero la condición y la edad gestacional en la cual se desarrolla el parto hace que se gane prematuridad, y la prematuridad, tú ya sabes, eso es distrés respiratorio, por membrana hialina, enterocolitis necrotizante, trastornos metabólicos, en fin. La placenta se debe desprender luego de la expulsión. Si se desprende durante el periodo de dilatación, ¿cómo se llama el desprendimiento? A ver. Cuando la placenta, el DPP, el término de DPP, el término DBP hace alusión al desprendimiento de la placenta que puede ocurrir y que yo sepa con o sin trabajo de parto. Que yo sepa con o sin trabajo de parto. No excluye el hecho de que esté en trabajo de parto, por si acaso. Así que podríamos hablar de DPP, ¿no? DPP en trabajo de parto. Sí, podríamos hablar de DPP. Así es. Así que la definición no excluye que sea con o sin trabajo de parto, por si acaso. Bien, siguiente pregunta. Mujer gestante 34 semanas que presenta inmediatamente después del acto sexual. Siempre se hablaba eso, ¿no? ¿Por qué está sangrando? Seguro tiene un acto sexual. Y hoy, medicina basada en evidencias, no ha demostrado que el acto sexual, ¿no?, desencadene, pues, la hemorragia o amenaza de parto. Del acto sexual se decía, por ejemplo, que el semen tenía prostaglandinas y esta activaba mecanismos locales en el cuello uterino y podía llevarle a parto prematuro una gestante. Así que una gestante de 32, 34 semanas ya no debe tener relaciones sexuales porque el semen le puede provocar eso. O otro decía, ¿no? El acto sexual en una gestante, pues, ¿no?, con placenta previa,
va a hacer que el pene afecte, golpee la placenta y produzca y lastime y haga sangrado. Tantas suposiciones. Medicina base de evidencia no ha mostrado que eso suceda, ni que fuera una lanza, ni que tampoco, que estoy diciendo, ni que fuera una lanza, ni que tampoco, pues, el semen sea, pues, la prostaglandina o el misoprostol en fase líquida. Tampoco. Así no es. Bien. Entonces dice, gestante de 34 semanas que inmediatamente después del acto sexual, presenta sangrado genital moderado sin dolor uterino. Y esto es también otro de detalles, ¿no? Asintomático, pues, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico ni contracciones? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Definitivamente placenta previa. Bien, esto para ponernos en contexto de esta entidad. Vamos a la siguiente y dice, gestante 38 semanas a término. Acude a emergencia porque tiene dolor abdominal intenso. Hace 4 horas, acompañado de sangrado vaginal rojo vinoso, por no decir rojo oscuro. Y al examen físico, la presión arterial de 140/90. Ojo, alértese presión arterial. Latido cardíaco fetal todavía está en rangos aceptables. Altura uterina 37. En nuestro medio, una altura uterina mayor a 37. En nuestro medio, una altura uterina mayor o igual a 37 centímetros debe hacernos pensar en la posibilidad de una macrosomía fetal o un feto grande para edad gestacional. Nos debe hacer pensar eso. Entonces dice que la presión arterial 140/90 son rangos ya de hipertensión, la de bienestar fetal 128 por minuto, hipertonía uterina, y se confirma sangrado de cavidad uterina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vamos, láncense. Como dice el maestro Palpatine de Darth Vader, fulmínenme con sus preguntas. Vamos, muchachos. Estamos en la noche, yo sé que es un poquito pesado. ¡École! Ya un poco más, en un grito gutural, víspera del día de la canción que el día de los muertos. Muy bien, claro, es un DPP. Y acá le quiero sacar el juguito a esta pregunta. Si bien el DPP, el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, es la segunda en frecuencia en el mundo, en nuestro medio, es la primera causa de muerte materna por hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Otro dato más del desprendimiento prematuro de placenta. Más del 50, ya, tampoco. Más del 30, 40% de los DPPs se asocian a preeclampsia. Sí, está bien, hipertensión arterial también. Y te digo una más. Cuando DPP aparece y en el transcurso de las siguientes horas, en el intraparto o posparto, se agrega hipertensión, casi siempre va de la mano de la peor de las preeclampsias, con síndrome de Hell y otras cosas más. Yo le tengo pánico. Cuando viene un DPP, debo decir, oye, hay clínica de DPP y hay que pensar en preeclampsia. Otra cosita más importantísimo. Uno de los signos característicos o por el cual incluso nos hace sospechar de entrada tempranamente es este. Hipertonía uterina. Al comienzo puede ser no dolorosa. La paciente lo siente. Siento que mi barriguita se pone dura, siento que no deja de estar duro por minutos, ¿sí? No me duele a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana me duele. Ahora sí siento dolor y siento que mi bebé no se mueve para nada. Entonces la hipertonía uterina es uno de los primeros signos más precoces en el DPP, ¿sí? Al comienzo puede ser así, puede ser sin dolor, y en el transcurso del tiempo se va agregando dolor, se va agregando sangrado rojo vinoso, se va agregando alteración de bienestar fetal. Por cierto, no todos los DPPs van a ser hemorragia. Los DPPs, más del 75%, vamos a ver acá, 75% de DPPs cursan con sangrado externo, sangrado que se puede ver.
y 25%, estos son los que nos preguntan, el sangrado oculto. 25% de DBP pueden cursar con sangrado oculto. Y eso es terrible porque no lo sospechas, no lo piensas. Y el coágulo va disecando la placenta y desprende pues el saco gestacional. Bien, gestante 40 semanas inducida con misoprostol debido a ruptura prematura de membranas ovulares a término, con ginecorragia de aproximadamente 20 mililitros, presión arterial 120-80, frecuencia cardíaca 140, es decir, es una gestación a término, se le han roto las bolsas y van a generarle cambios cervicales con el misoprostol. En ese momento hay un sangrado, ¿sí? De 20 mililitros, poco, una presión todavía en rangos aceptables, una frecuencia cardíaca aceptable, hipersensibilidad uterina. Esta es otra forma también de describir hipertonía. Esto también es otra forma de describir hipertonía. No hay desaceleraciones ni taquicardia fetal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y por ahí me decía, profe, el misoprostol puede causar DPP. Momentito, no es que el misoprostol sea causante de todos embarazos. No, momentito, acá tienes que ver lo siguiente, tiene que ver el contexto clínico. ¿Sí? Cuando se produce la bolsa bruscamente, se produce el RPM, se produce una descompresión del útero. Y esa descompresión puede llevar a DPP. Bien. Segundo, el hecho de que tenga un útero hipersensible o incrementado en contracción e incrementado en el tono, ya te hace pensar en la posibilidad entre placenta previa a DPP, mejor pensar en DPP. Inicio de trabajo de parto, para que entiendas que al inicio de trabajo de parto deberían darte la definición de deberían darte datos de cómo está el cuello uterino. Ha comenzado a incorporarse, ha comenzado a dilatarse. Basa previa es un cuadro de hemorragia, es inusual, es una catástrofe. Ocurre por una inserción velamentosa del cordón umbilical. El cordón umbilical tiene que llegar los 3 vasos, las 2 arterias y la vena a la placenta, pero no. Antes de llegar se abre en sus 3 porciones y cuando se rompe la bolsa en trabajo de parto se lleva de encuentro uno o ambos o dos o los 3 vasos y se produce una hemorragia catastrófica. Basa previa generalmente ocurre en trabajo de parto ya en dilatación y cuando rompe bolsas espontáneamente. Una hemorragia catastrófica, cuando hay basa previa, más del 70% de los fetos mueren antes de llegar a la sala de operaciones. Es fatal, es una catástrofe. DPP. Vamos, siguiente pregunta. ¿Cuál es el agente que con más frecuencia produce shock séptico relacionado a la gestación? Buena pregunta. Bien. La primera patología intercurrente en el embarazo en nuestro medio son las infecciones del tracto urinario. Itus. Y de itus tenemos una miscelánea, ¿no? Tenemos lo que es la uretrocistitis, tenemos la uretrocistitis, tenemos, disculpen el orden debe ser así, bacteriuria sintomática, la uretrocistitis y la pielonefritis. ¿Sí? Otra cosa más del 70% se debe a Escherichia coli. Generalmente lo que más vemos en nuestros hospitales son cistitis, uretritis que vienen a la consulta y cuando vienen con fiebre, malestar, ¿no? Síntomas más sistémicos es una pielonefritis. Entonces, esto para poner en contexto, y para otras patologías también está fuertemente la asociación de Escherichia coli. El segundo en proporción de todas las infecciones, ya sea por RPM, colononitis, endometritis, estreptococo grupo A, grupo B. Entonces, aquí la pregunta se contesta en la clave Escherichia coli. Escherichia coli. Bien, me hace la pregunta Edgar. ¿La DPP siempre va a tener síntomas uterinos si la planta tiene dosis? Mira, yo te explicaba el contexto de que las placentas previas en nuestro medio pueden venir sin molestia, pueden venir con algo de molestias por una otra patología concurrente. Pero casi siempre las preguntas que te hacen para ENAM, para residentado médico, cuando son de placenta previa, tratan de sacar el contexto de dolor. Tratan de sacar el contexto de dolor para evitar la confusión. Al menos eso es lo que he visto en los últimos años
a las preguntas de placenta previa no le han puesto algodón, para que no los quieren demasiado. Pero debo decir que en nuestro medio, en la vida real, las pacientes con placenta previa vienen con otras patologías agregadas coexistentes y lógicamente no son tan asintomáticas. Bien, en una gestante con bacteriola asintomática, ¿qué se debe a la suecia de Ituria? Esta pregunta la hicieron hace ya 7 años y generó en su momento polémica, ¿no? Porque eso no es un concepto que así nomás no está en las publicaciones. ¿Y a qué se debe? Claro, la progesterona tiene un gran papel importantísimo en hacer que la fibra muscular lisa en general, de vísceras, tracto digestivo, urinario, estén algo más relajadas. Por eso demora el vaciamiento digestivo, ¿sí? Por eso hay digamos, una mayor éstasis, hay más posibilidad de estreñimiento, y a nivel urinario también hay una mayor éstasis urinaria. Esto generaría entonces la relajación del músculo liso. La relajación del músculo liso. Clave E. Muy bien, clave E. Siguiente pregunta. 38 semanas por última regla. Es una gran multípara, miren, gesta 6, una actual 5 embarazos, 5 a término. Los 5 viven. Acude a emergencia por cefalea, trastornos visuales y oliguria. Este es un bloque de preguntas que siempre han venido, sí, siempre están viniendo a razón de dos preguntas como mínimo en cada examen, ¿sí? Ya sea residencia en AM, y exploran, pues, ¿no? Exploran lo que tienes que saber puntual, más que definición, criterios. Criterios. No hay trabajo, no está en trabajo de parto, no es trabajo de plano, es trabajo de parto. Frecuencia cardíaca fetal 136 por minuto, valor ¿no? aceptable. Presión arterial 152, 112. Ojo, se habla de presión arterial propia de crisis hipertensiva o grave cuando es más de 160, mayor o igual a 160 o 110. Y si viene con sintomatología como cefalea, cefalea hipertensiva, eso puede ser una crisis hipertensiva. Solo por mencionar, ¿no? Cuando una paciente tiene 160 o 110, mayor o igual a 160 o mayor o igual a 110, y tiene síntomas como cefalea, malestar, hay que pensar en una crisis hipertensiva. Casi siempre la respuesta es, ponle sulfato, sí, ponle sulfato, pero también tienes que ponerle antihipertensivos, porque la crisis hipertensiva puede llevar a DCB. Bien, entonces está en crisis hipertensiva, ¿no? Miren, 160, 110, si tiene cefalea, trastornos visuales y la presión está disparada, debes pensar, pues, ¿no? Que está haciendo crisis hipertensiva y que también tendría un contexto para eclampsia por la cefalea. En los controles de 6 horas de intervalo, trombocitopenia, ya te cambió la figura, trombocitopenia menos de 100.000 plaquetas, proteinuria de dos cruces y creatinina elevada. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Claro, desde el año 2013, el Task Force About High Blood Pressure, publicado en el 2013 por el ACO, Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, nos dice que hay preeclampsia, la preeclampsia sin signos de severidad, con signos de severidad. Antaño llamada preeclampsia leve, antaño llamada preeclampsia severa. Parece que fuera solo un cambio de nombre, nada más. Sí, pareciera, pero la verdad es que la definición contempla lo siguiente. Ahora, para hablar de preeclampsia con criterio de severidad, ya excluyes a la proteinuria. Tú puedes hablar de preeclampsia con criterio de severidad o signo de severidad sin proteinuria. Ya la proteinuria no es considerado un requisito para hablar de preeclampsia con signo de severidad. Antes, para decir preeclampsia severa tenías que tener proteinuria de más de 2 gramos, otros autores decían 5 gramos y la metíamos en las actas. El detalle es que muchas veces no tenían la proteinuria disponible pues en emergencia para hacer inmediatamente. Bien. Entonces, esto es una preeclampsia con signo de severidad. La definición de preeclampsia con signo de severidad contempla lo siguiente. Presión arterial elevada de inicio reciente con o sin proteinuria, ya no se cuenta ya la proteinuria como un requisito indispensable, más cualquiera
cualquiera de los siguientes. Cualquiera de los siguientes. ¿Cuáles son esos cualquiera? A ver. Creatinemia más de 1.1. 2. Disfunción hepática caracterizada por clínicas de dolor, hipocondrio, hipogastro, transaminasa por encima de 70, LDH por encima de 600. Tercero, edema agudo de pulmón. Cuarto, trombocitopenia, es decir, plaquetas menor a 100.000. Y quinto, signo de irritación cortical. Esto es trastorno del sistema nervioso central como cefalea, tinnitus, acúfeno. Cualquiera de esos con hipertensión de inicio reciente, con o sin proteinuria, debes pensar en preeclampsia con signo de severidad. Muy bien. Y antaño, para responder la pregunta que me hace Edgar, ¿cuáles son los síntomas que nos hacen pensar en la inminente eclampsia? Bueno, había el diagnóstico antaño de la inminencia de eclampsia. Oye, va a ser inminencia de eclampsia. No está en el CIE-10, pero es un término muy empleado y válido. ¿Eh? Hablan ahí básicamente en razón a qué? Acefalea intensa, epigastralgia y reflejos incrementados. A eso va esa pregunta. Una pregunta que han hecho ya hace como 10 años. ¿Cuánto tiempo la sondea por ahí? Primigesta 35 semanas de gestación que presenta convulsiones por eclampsia. Convulsión. Eclampsia. Luego de manejo de las convulsiones, ¿cuál es la conducta a seguir? La convulsión en sí no lo mata, sino el hecho de que pueda haber sufrimiento fetal agudo por afectación, por hipoxia prolongada, por afectación al feto. Entonces, en estos casos, el manejo, el gol estándar de manejo es sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Muy bien. Me hace la pregunta, nos estamos yendo ya a detalles más específicos, nos va a quedar chico el tiempo, pero es meritorio mencionarlo. Preeclampsia con signo de severidad mayor o igual a 34 semanas. Interrupción de la gestación. Ni lo piensas, interrumpe la gestación. Mayor o igual a 34 semanas, no, que corticoides prematurito, no. Mayor o igual a 34 semanas, interrumpe la gestación. O le provocas parto vaginal o vas a la cesárea. Y ahí no hay evidencia que diga que la cesárea es mejor que el parto vaginal. Lo que pasa es que se entiende que la terminación inmediata debe ser cesárea, pero eso es más que todo por una cuestión médico-legal. Lo que pasa es que tomamos una postura muy defensiva. No hay evidencia que diga que la cesárea o el parto vaginal sea mejor una frente a la otra. Bien, sulfato de magnesio. Perdón, dice, ¿no era una preeclampsia con signo de severidad? Oye, pero acá te dicen gestación que presenta convulsiones por eclampsia. ¿Sí? Es una eclampsia. Ahora, me estaba haciendo la pregunta de cómo terminamos la gestación. Preeclampsia con signo de severidad mayor o igual a 34 semanas interrumpe. Y cuando es eclampsia, vamos diferenciando. Y cuando es eclampsia, bien venenosa tu preguntita. La eclampsia es una condición grave. La preeclampsia, la preeclampsia con signo de severidad tiene la misma consideración o el manejo, tiene la misma consideración el manejo que una eclampsia. Y acá nos metimos en un problema, porque las guías nacionales que hablan sobre este tema dicen, cuando tienes el diagnóstico de preeclampsia severa, debes interrumpir la gestación antes de las 24 horas. Y si es eclampsia, antes de las 12 horas. Como que te dan a entender que para uno es más corto y el otro puedes esperar. Pero esos son nuestras guías y datan del 2007. No se ha actualizado mucho en eso. Yo diría, preeclampsia con criterio de seguridad, que se entiende que está, que tiene la misma sinonimia para el manejo para eclampsia, mayor o igual a 34 semanas, ya no esperas, lo interrumpes. El tema, la zanja, la discusión, es cuando es menos de 34 semanas. Ahí sí entramos en discusión. Alguien dice, no, mejor sácalo, mejor afuera que adentro. Mejor que muera el bebé que muera la mamá. Eso ya son discusiones que podemos entrar en todo detalle. Siguiente pregunta. Una paciente con historia previa de preeclampsia con signo de severidad. ¿Cuál de los siguientes fármacos es utilizado para prevenir o disminuir la severidad de la preeclampsia en el embarazo actual? Pregunta bien reciente, ¿ah? Esto toma en cuenta un estudio que salió en el 2012. Un estudio más grande de medicamentos para prevenir
para prevención, en la preeclampsia. Esta pregunta real tiene connotación reciente, claro, parte del estudio ASPRE. En pacientes con factores de riesgo, para preeclampsia, la administración de aspirina al comienzo del embarazo disminuye notablemente la aparición de preeclampsia con criterios de severidad. Es una cosa importantísima, aspirina, una cosa importantísima. No es que sea la cura, no es que sea el medicamento que va a evitar que aparezca la enfermedad, no. Disminuye la frecuencia de aparición. Y lamentablemente en el tiempo, el aporte de calcio, antioxidantes como la vitamina E y C, el ácido linolénico, el magnesio que preconiza por ahí el doctor Magnesol, magnesio está ganando Alemania. Todas esas opciones para dar de manera preventiva no han mostrado que tengan un beneficio en la disminución de aparición de preeclampsia en la población general. Solo han mostrado discretos beneficios en pacientes con factor de riesgo. El que sí tiene buena evidencia, aspirina, con factor de riesgo. La población general no. Así que alguien dice, no, ¿sabes qué, hermana? Te voy a dar aspirina para que no hagas preeclampsia. Oye, pero yo no tengo hipertensión, no soy obesa, no soy gorda en mi primer embarazo, tengo 30, 25 años. Para la preeclampsia no es un factor de riesgo. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la manifestación clínica característica de la eclampsia? Por definición, esto es de convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Clave D, no hay pierde. La eclampsia se caracteriza por presencia de convulsión tónico-clónico generalizada. Y también hay otra forma de concepción para eclampsia, que esté en coma. Una paciente que esté en coma puede entenderse que está haciendo eclampsia. Otra definición ya antigua, pero que lo toman mucho en cuenta los maestros, es la ceguera. Dicen que cuando una gestante está haciendo ceguera y tiene hipertensión, es que ya está comenzando a convulsionar. Es algo que me lo contaban los profesores antiguos, colegas mayores, ¿no? Y le dan mucho valor. Por ahí me parece una pregunta antigua, el CTO lo he visto. Convulsiones tónico-clónicas generales. Tendríamos que ser animados para preguntar eso. Es una pregunta de cultivo, ¿no? De cultismo para los ginecólogos. Bien, gestión de término con feto grande, que en el periodo expulsivo, pregunta sobre distocia, presenta distocia de hombros. Esto es un factor de riesgo, la macrosomía fetal, para distocia de hombros. Distocia de hombros es el entrampamiento de los hombros, ya sea anterior, si es el hombro anterior será con el pubis, y si es el hombro posterior será con el sacro. Se entrampa y demora más de 1 minuto para salir. Es una definición también temporal. Si demora más de 1 minuto para salir, probablemente hecho una distocia de hombros. Y generalmente se ve en fetos grandes. Generalmente. Porque también puede haber distocia de hombros con un bebito de 2,8 kilos. Otra cosa importantísima, la distocia de hombros es una catástrofe, una verdadera emergencia de emergencias. Clínica de Norteamérica y Ginecología Obstétrica dice, es una verdadera catástrofe obstétrica impredecible y que pone a reto, pues no, el conocimiento del médico ante estas situaciones. Bien, entre los pasos, el primerito con el cual, si lo hace muy bien, más del 70% de estos distocias de hombros saldrán. Esto se conoce como maniobra de McRoberts. Es de las primeras maniobras a realizar en distocia de hombros. McRoberts, y esto generalmente consiste en la hiperflexión de los muslos maternos y su abducción. Se flexionan y abducen los muslos, ¿sí?, sobre el abdomen. Maniobra de McRoberts. Muy bien,
Primigesta de 42 semanas acude por contracciones uterinas esporádicas, ojo, 42 semanas y pérdida del tapón mucoso, sin signos de alarma. El examen presión arterial 90-60, una presión está en el límite. Arturo tenía 33, ya les dije que 37 es alerta para pensar en macrosomía. Longitudinal cefálico derecho latido 142, test no estresante reactivo, y al tacto vaginal no hay cambios cervicales y pelvis ginecoide. Esto tiene que ver con una condición potencialmente patológica. Cuando es mayor o igual a 42 semanas, eso se conoce como embarazo post-término. Y cuando es un embarazo post-término, aumenta en más de 4 veces el riesgo de muerte perinatal. Es decir, el feto tiene más posibilidad de que se muera cuando tiene mayor o igual a 42 semanas. Aquí, el enfoque en la regla de oro sería la inducción del trabajo de parto. Pero hay un detalle importantísimo. Tú no vas a inducir el trabajo de parto si previamente no aseguras que el bienestar fetal está ok o que te va a tolerar bien el trabajo de parto, ¿no? Para eso se la prueba de bienestar fetal y en este caso le han hecho el test no estresante al cual ha salido reactivo. Inducción del trabajo de parto. Muy bien, porque el test es normal. Tienes que asegurarte que va a tolerar el trabajo de parto, tienes que tener evidencia de que el bienestar fetal va a ser acorde. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados? Ah, por cierto, disculpen, antes que me lance. Todos los años hacen una preguntita al menos de este problema. Yo diría ya entra en la frecuencia de preguntas. Siempre hacen una pregunta acá todos los años acerca de VIH en la gestación, sobre todo la transmisión vertical que puede ocurrir. ¿Sí? Y otro detalle importantísimo. Las preguntas que han hecho han sido tomando en cuenta las guías nacionales. Tanto así que muchos se han quejado, ¿no? Las guías nacionales del 2015 tenía pues mucho arraigo, ¿no? Con respecto a algunas preguntas clave que hacían sobre el inicio del Targa en escenario 1 y cuando salió el upgrade 2019, hicieron la pregunta tomando esa guía, la mayoría se lanzó pues tomando como clave, como afirmación la del 2017-15 y pues hubo una patinada tremenda y hay que tener en cuenta eso. Las guías nacionales se paran actualizando y hay que leerlas. Hay que leerlas. Bueno, mi tarea como docente es también actualizar de tiempo en tiempo todito el contenido temático que uno brinda. Forma parte, pues, ¿no?, de la constante revisión. Dice así, ¿cuál de los siguientes enunciados describe el escenario 2 en la gestante con VIH según la norma técnica del MINSA para profilaxis de transmisión vertical? Escenario 1, no te olvides, escenario 1 es aquella gestante que se entera por primera vez en el embarazo. Vamos a ponerle la nuevita, la que se entera en el control prenatal, la que se entera que tiene esta condición durante el control prenatal. El escenario 2 es aquella continuadora que tiene la enfermedad de antes del embarazo y está tomando su TAR, está tomando su terapia de retroviral. Y el escenario 3 es el escenario William Wallace, perdón, el escenario de guerra. El escenario Ninja Go, este es el escenario de guerra. Es de aquella gestante que en trabajo de parto se entera que tiene la infección. Este es el más problemático. Y acuérdate que para prevenir la transmisión vertical, las mejores acciones deben ser, uno, ¿qué cosa? Terapia antirretroviral. Con esto mejoras hasta más de un 60-80% la evitar la transmisión. Segundo, parto por cesárea, en lo posible. Aunque la guía nacional le dice que si tiene carga viral indetectable, más de 4 menos, más de 200, puedes permitir parto vaginal. Sí, pero hay mucho riesgo. Y tercero, no lactancia materna. Con estas tres medidas preventivas, evitan la transmisión vertical en más del 95% de los casos. Es una buena medida. Acuérdate que el principal primer pronóstico indicador de la enfermedad es la carga viral. Bien, dicho esto, entonces la pregunta cae por su propio peso. Esto es básicamente gestante, escenario 2, gestante que está recibiendo targa desde antes del embarazo. Ese es el escenario 2. Muy bien. Se agradece, jóvenes, por su atención. Hasta estas horas de la noche. Eso habla mucho de su interés, de su preocupación en superarse
dar bien sus exámenes, está bien, los felicito, y Dios mediante, entonces nos veremos más adelante en las sesiones que ustedes puedan optar, ¿no? Para su formación. Y ahí absolveremos más detalles, más preguntas, y seguro que va a haber oportunidad. ¿Sí? Éxitos, suerte, que la fuerza los acompañe, mis jóvenes pádagogos. Muchas gracias por su atención.